Hola, me llamo Stephanie Arroyave Gil, estudiante de la licenciatura en Inglés Español de octavo semestre. El propósito de este video es mostrar la realización, la planeación y la ejecución de una clase acerca de la crónica para la materia práctica docente en español. Esta clase que se elabora es la segunda parte de la introducción al tema de la crónica para los estudiantes de décimo grado del Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los grados son 17 y 18. En la primera parte realizamos una introducción a este tema académico, utilizando la prensa como un recurso didáctico y pedagógico para acercarlos a la realidad y contextualizar los conocimientos en otros escenarios y contextos que los pueden hacer sentir el conocimiento como algo válido para ellos. Ahora bien, la competencia es selecciono, escribo y publico contenidos donde se resalte la diversidad social y cultural de mi colegio, con la finalidad de integrar los saberes lingüísticos con la construcción de una ciudadanía ética y global. Para esto, como les dije anteriormente, vamos a utilizar el periódico como un recurso didáctico, un recurso que hace y permite integrar los saberes, los conocimientos, las comprensiones de la materia español en un contexto específico que es la ciudad, que es el colegio, que es la vida personal de los estudiantes. Entonces, en esta primera clase les enseñamos pues toda esta importancia, como todo eso que podemos encontrar en el periódico y con respecto a la crónica. En la segunda parte es básicamente introducir las características de la crónica que serán construidas a partir de la lectura del Árbol Caído y otros oficios de Juan Miguel, que es un escritor y es como el fundador de la agencia Pinocho, Juan David Villegas. Ahora bien, queremos que en esta clase ellos lean nuevamente este texto, pero por fragmentos, porque ya lo habíamos leído en la primera clase, y a partir de ahí descubramos todas esas características que vamos a ir definiendo entre todos. Y pongamos finalmente la tarea, que será como el insumo principal para empezar a escribir las crónicas, que es una anécdota de la vida de ellos. Claro que vamos a enfatizar en una característica específica que es cómo la literatura es ese insumo para la creación de crónicas, cómo la literatura es ese lenguaje principal en la construcción de crónicas. Muchas gracias y espero que nos acompañen. Hasta luego. Cuando leímos la crónica en esa clase, cada uno estaba haciendo algo. Hay unos que estaban leyendo otra cosa, estaban durmiendo, escuchando música con una calculadora, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces vamos a pensar qué estábamos haciendo en ese momento. Pensemos un momentito. A ver, pensemos en la mente y me levanta la mano y sean sinceros lo que estaban haciendo en ese momento, no importa. Ya, mientras estábamos leyendo la crónica al grupo. Estaba hablando con él. Estabas hablando con él y no te acuerdas de nada de la crónica. Nada. Muy bien, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Una tarea. Muy bien, ¿tú qué estabas haciendo? Yo estaba hablando y leyendo. Ah, sí. Tú puedes dos cosas. Muy bien. ¿Qué estabas haciendo? La estaba leyendo. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba hablando con ellos, pero pues sí me di cuenta de, lo que trataba. Entonces, ¿qué quiero recalcar? ¿Qué quiero resaltar con eso? Que la crónica es igual que la vida diaria, ¿cierto? Para cada uno de ustedes hay una experiencia específica a partir de un suceso exterior, ¿cierto? Ese suceso exterior era la lectura de esa crónica. Cada quien estaba por ahí en su celular, estaba hablando con el amigo, estaba haciendo otras cosas, ¿cierto? Bueno, los están juiciosos, pero cada quien tiene una experiencia diferente a partir de este cuento. Pues esta crónica, bueno, no me interesó, qué pereza, ¿cierto? Cada quien tiene una actividad diferente. Y eso es precisamente lo que nos muestra la crónica. En la crónica encontramos lo que dijo por acá la compañera Manuela, ¿cierto? Nos dijo que había diálogos, nos dijo que había descripción a partir de un suceso que se dio en el Parque Río, ¿cierto? Que se cayó un árbol, ¿cierto? Entonces, y cada uno hizo algo diferente con ese árbol. Los chinos llegaron y dijeron, eso sirve para partir la comida china, nosotros es que no sirve para sentarnos ahí en un granero, la amistad. O sea, cada quien, los gamines dijeron otra cosa, el que
que volaban las notas, decían que era para otra cosa, ¿cierto? Cada uno tenía algo específico que hacer con eso. Bueno, entonces en este sentido vamos a ver y vamos a pensar ustedes qué creen que es la crónica. Venga, ¿qué crees que es la crónica? Es como un hecho exaltado, una travesía. Muy bien, ¿y tú? Acontecimientos, tú. Sí, excelente. ¿Qué crees que es la crónica? Excelente. Ahí vamos teniendo como diferentes definiciones. Según Darío Jaramillo Gudelo, que es uno de los cronistas más importantes de Latinoamérica y uno de los poetas más importantes, imagínense, es un poeta y va a hablar de crónicas. Dice que la crónica es la prosa narrativa más interesante de leer, más sabrosa de leer en Latinoamérica, más divertida de leer, ¿cierto? Por ejemplo, también Carlos Monsiváis dice que la crónica es como la reconstrucción literaria de sucesos, figuras, géneros, donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas. O sea, que miren todo lo que se entiende de la crónica. La crónica retoma sucesos, retoma géneros, retoma narraciones, o sea, es demasiadas cosas. ¿Cómo podríamos definir entonces la crónica? Entonces, un cronista peruano llamado Juan Villoro dice que es el ornitorrinco. ¿Ustedes conocen qué es un ornitorrinco? ¿Cómo? Sí. Muy bien. Y el ornitorrinco parece a qué otros animales. Es muy ocupado. Un castor. O sea, tiene demasiadas cosas el ornitorrinco. No parece que fuera solamente el ornitorrinco, o sea, como algo único, sino que tiene características de varios animales. Precisamente así es la crónica. La crónica, cuando la leímos, ustedes se acuerdan, por ejemplo, en este pedacito dice: el agua rebosaba el paseo Junín, con oleadas de cafés que se metían hasta los locales comerciales, mojando los zapatos de la gente. Sobre un cielo gris, chispeante de relámpagos, las ramas de los árboles ondulaban, imitando brazos de locos eufóricos. Una sonora rasgadura hizo girar montones de cabezas, y cuando la mole vegetal se dejó ir de costado, como gigante desmayado, muchas bocas soltaron un amplio ¡ah! ¡Ay, pues mucha! Ustedes ya saben qué se dice. Ese palote, como llevaba desde años ahí, gritó un tucito enfundado bajo su capucha, y luego dijo conmovido: 100 años fueron nada para ese hermoso palo junto a él. Un hombrecito de cara de conejo temblaba espantado. Entonces, ¿qué vemos ahí, chicos? ¿Qué vemos además de la descripción ahí? A ver si pusimos atención. Pues como terminología de las, pues, como, sí, como el diálogo, Bien, los diálogos. entre, pero pues el normal, el entre nosotros, no como más domesticado, sino como el, por decirlo así, como los dialectos de las expresiones. Pues, esa es una característica muy importante. La crónica es fiel con el lenguaje cotidiano de cada persona. Si una persona habla formal, informalmente, si una persona es de la calle, ¿cómo se expresa una persona? Muestra, o sea, fielmente la expresión de la persona en los diálogos. Entonces, esa es una de las características de la crónica. Muy bien. En su narración usa los diálogos, las descripciones y creación de imágenes bellas, que precisamente eso es la esencia de la literatura. La literatura es una experiencia que se cuenta polifónicamente, permite conocerse de diferentes voces, de diferentes experiencias. Otra característica de la crónica, como estábamos hablando, es que pinta personajes, empiezan a decir el tucito, el pelecresco, ese pequeñito que caminaba, o sea, empiezan a describir los personajes en lugares, empiezan a dar muchos detalles, ¿cierto? Entonces, utiliza también figuras literarias y descripciones a través de los sentidos. Y por eso yo les quiero hablar de la sinestesia que les estaba hablando la clase pasada. Si de pronto se acuerdan que hablamos de esa palabra, por lo menos se acuerdan de la sinestesia. Muy bien, la sinestesia. Y para eso les voy a entregar a cada uno de ustedes una frasecita de la historia que leímos la clase pasada, del árbol caído. Bien.
This is English class or Spanish. Chicos, ya terminamos. Cosas que se sienten de diferentes. Vamos a hacer algo entonces. Nos vamos a hacer en parejas con la persona que está al lado de nosotros. Voy a explicarles la definición, porque nosotros estamos viendo acá los sentidos, ¿cierto? Entonces les voy a explicar la definición de sinestesia como figura literaria que es la crónica. ¿Listo? Como les estaba diciendo, la sinestesia, al principio, es ese género literario, es una figura literaria que alimenta la crónica. ¿Cómo la alimenta? Porque permite traspolar, permite que utilicemos los sentidos de una forma diferente y describamos las situaciones, las personas, los objetos de tal forma que sea diferente, ¿cierto? Porque podemos describirlas una vez con los oídos, con los ojos o cambiar el sentido. Lo que podríamos describir con los oídos lo podemos describir con la nariz, con el olfato, con el oído, ¿cierto? Entonces de eso se trata la sinestesia. Les voy a dar dos ejemplos particulares. Uno de Francisco López de Zárate, que es un poeta y dramaturgo, y dice: en colores sonoros y suspendidos oyen los ojos, miran los oídos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos en parejas? Vamos a escoger uno de los dos fragmentos y lo vamos a volver a escribir, pero desde un sentido diferente al que está ahí. Entonces, si por ejemplo dice, ya te voy a explicar, levantamos la mano para preguntarles. Entonces, ¿qué dice? Ya. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, dice, pásame el tuyo, acá nos dice: Aviar hace una mueca y dice que hace 8 días se deshizo de ellos. Entonces tú vas a utilizar acá. Acá vas a utilizar, por ejemplo, hizo una mueca que sonaba, por ejemplo, hizo una mueca que sabía deliciosa, por ejemplo. Ahí estás hablando del sentido del gusto, sin necesidad que esté ahí, le vas a agregar ese sentido. Vamos a agregarle un sentido específico al fragmento, que sea diferente y nos dé un sentido diferente al fragmento. ¿Entendimos? No. ¿Quién no entendió? Tú. Muy bien, por ejemplo acá. O sea, acá nos dice: la señora Albaluz Arango recuerda sorprendida el día del diluvio. Entonces nos están hablando de un recuerdo, ¿cierto? El recuerdo donde lo sentimos. En la vista, en el oído, ¿cierto? Pero vamos a describir este pequeño fragmento con otro sentido. Podríamos decir: la señora Albaluz Arango recuerda el día lluvioso como algo sabroso, por ejemplo, colocándole un sentido, para darle un sentido diferente al texto. Desde la esquina del Junín con Caracas, al otro lado de la Basílica Metropolitana, el paisaje era vertiginoso, minutos antes del desplome. Ajá, es la vista. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que sea otro sentido? Ese es como el reto. Coloquémoslo también diferentes, coloquémosle palabras que nos hagan remitir a otro. Muy bien. Tratemos de utilizar ese tiempo como a escribir bastante ese tiempo. Sí, uno por pareja. Chicos, vean, el fragmento original era este. Vamos a evaluar si realmente ustedes lo sienten en otra parte, no solamente visual, ¿listo? Entonces dice: y el tronquito rectangular en el que ponía, silencio por favor, y el tronquito rectangular en el que ponía los pies, los clientes de César se lo robaron, desapareció. Y ellos lo pusieron de esta forma, dice: y el tronquito rectangular sabía y olía delicioso. Para los clientes de César se esfumó, pero fue exquisito. Interesante. Muy bien. Pero tratemos de hacer ya peligroso, que sea como más más real. Esto, que sea algo más cotidiano. Está muy interesante esa propuesta de la comunidad.
hace más de un año y aún sigue por ahí ejerciendo variedad de oficios. Lo han tratado como un mueble, un trasto, un perro, un estorbo y hasta lo han tratado con amor. Entonces lo que dicen acá, aún se escuchan sus lamentos en el parque de Bolívar, luego de un año de haberse ido. Se ha visto como mueble, estorbo y algunos lo han tratado con amor. Está muy parecido a la versión original, pero tiene ya un sentido diferente. No puede seguir trabajando en el Como docentes en formación es muy importante hacer autoevaluación de nuestros procesos y precisamente en la elaboración y ejecución de esta clase pude verificar muchas cosas que necesitaban ser cambiadas en el contexto, en el momento en que estaba dando la clase. Los estudiantes me iban mostrando precisamente el interés que ellos tenían en este tema. Yo traté de ir acomodando a esos intereses, traté de hacerlo más práctico, lo más cercano a la vida de ellos el tema. La elaboración de los materiales didácticos fue muy importante a través de la adaptación de una crónica de Juan Miguel Villegas, El árbol caído, como ya les había contado, fue fundamental escoger esta crónica, utilizar el periódico como un medio didáctico y también adaptarlo de tal manera que fuera más asequible y más cercano a los estudiantes, porque como tal la crónica es muy larga y en la primera clase la habíamos leído entre todos, habíamos como entrado en ese conocimiento y en ese contexto, o más bien en ese concepto de lo que es lo infraordinario, de lo que es esa experiencia con la vida, con esa cotidianidad que se vuelve algo interesante cuando nos toca a nosotros, cuando nos toca la vida de nosotros, cuando es cercano a nosotros, cuando nosotros podemos ver con asombro esas situaciones cotidianas. Entonces, a partir de ahí y a partir de la adaptación de esta crónica y volverla en pedazos más pequeños, utilizar fragmentos de ella y a través de esos fragmentos de cómo construir la definición de crónica y las características de crónica y verlas plasmadas en el papel como también en la vida de ellos, fue que hicimos más cercano ese conocimiento, ese concepto de lo que es una crónica, ¿cierto? Y fue que ya fueron capaces de pensar en cómo sería una anécdota de la vida de ellos, un elemento y un insumo para la escritura. Entonces fue muy valioso y estoy contenta con el resultado y esperando que cada vez sea más adecuado, más pertinente la utilización de estos recursos didácticos y el diseño de los mismos, como también la elaboración de una clase que tenga en cuenta tantas contingencias que pueden haber en una aula de clases y que pueda estar evaluando de una manera contextualizada, de una manera que tenga ese diálogo entre la teoría y la práctica y que vaya haciendo esos cambios constantes con la reacción de los estudiantes. Muchas gracias por ver este video.